Instrucciones de viaje psicosfrágico. Herencia. En las arcas de Sant, un día domingo por el amanecer púrpura, alguien encontró escondidos los testamentos que, cual autoría, Labios de León, o de la otra bella corriente crítica literaria que le escribe como Labios de León, dejó dicho en la piedra rúnica y el papel de WordPress, que así también su obra podría llegar a soldadura de platino, de oro y de diamante, como si un artesano le reencarnara, y en lugar de atravesar una misma idea, transformar así la figura, y transmutar en otro gesto reacción a María, digamos una por decir. Como al original mandas Labios de Leónico, volvamos a María, privilegiada y favorita. Desde que se eligió su nombre, dentro de un instante llamado mente prehistórica, apareció en ella este indicio de que sus emociones llegarían lejos, como que ella lograría sentir 999 de las 1000 reacciones absolutas posibles y concebibles. Los sabios del Monte Brucht pregonan que los libros la reflejan a ella, el ser, que desde su hábito de ser nadie, lo es, fue y será todo. ¿Y por qué sería María, una entre más y tantas que van, ser nadie, privilegiada y favorita de la nada? Para responderte, oh lector, habría que explicarte el candor que forman las células dentro de los fractales de un maguey, un gusano que adquirió la playa, o un factotum ergodita que encontró en esta cueva de maguey, el signo que representaba su puerta, que era su destino contado de 999 expresiones y mímicas distintas. Así es, ella capaz de serlo, pero no única. Hay tantos santos como demonios que se compensan, pero la asimilación de las supramagnitudes siderales no son cosas intangibles, más que para uno y una, o el viento tiene otro sabor dependiendo del individuo. Claro que alguien más podría ser María, o Labios de León, o la computadora con la que escribo esta metanota, todo está en pensarlo y por un instante cortísimo, que solo el artista y el artesano sabe, puesto que dedica larguísimo tramo de su vida para hacer lo posible y físico factible, entonces Maddie y Henderson, las escrituras y los escritos, ergo lo real y lo falso, lo bueno y lo malo, todo parece una rítmica parabólica, un dismentuario. Pero María sabría decirte que también triangular o invisible, que habría otro testamento, donde se avisaría la entrada al campo de la jugadora Valprarma, que sus medallas de oro y sus anillos de campeonato donó para que aquel concebible soldador fuera parte ontogénica de la raíz que es la gran autoría, o el autor Labios de Leónico. Pseudo bigotes de miel. Otro actor recurrente era el de Venustiano, o como sus amigos y amigas se le quitaban la O, le decían Venustian, que en la trama de la primera obra Labios de Leónica, lo vemos frustrarse y sonreír, y lamentarse querer o gritar o matar, o locamente enamorado y con todo el romance en sus oídos. A eso último, herencia de los ojos color mostaza, quisiera brindar en su nombre otro día. Hoy, en esta nota anónima, quiero hablarles de por qué vimos tantas facetas de este individuo raro y misterioso. Pareciera que hemos ahondado muchísimo en solo evocarlo, comencemos presentándolo como licenciado apenas graduado de la Facultad de Psicología. El tiempo avanza rapidísimo de capítulo a capítulo, y después sabemos que es dueño de un establecimiento sin que nadie lo sepa, y al menos supo instalar su doctrina diplomática del neuma en el ámbito de allí. A pesar de que en su juventud más diletante, era muy optimista acerca de realizar un cambio comunitario, su radio de especialidad, y a veces se explayaba a pensar en cambiar de paso el mundo y el universo, pasados sus años, parece renegar de todo, lanzando furtivas plegarias al nihilismo más pesado e inconveniente. Precisaba en la palabra de tal, que es decía de una, por ejemplo, conveniente. O sea que era sin, con, venía y nada, revísese la susodicha palabra en italiano. He aquí, conoció el significado de la negación y hacía seguidamente malabares de interpolaciones lingüísticas y siempre era su discurso su existencia. Llegó a dar unas pocas clases en la universidad, siendo apenas unas cuantas alucinaciones suyas de escribiente de cama. Sus teorías son conmesurables, puesto que fueron internas, conciliadoras y medibles en radios y magnitudes tipo supra. En una teoría quería abarcar a todas las teorías puesto que supo de la vida de Hawkins que buscó toda su vida una línea de álgebra que definiera el universo. Venustiano, humilde Venustiano, jamás cabría en el interés ególatra de decir que su teoría, efectivamente era el relleno, exposición y demostración, de esa línea infinita.
porque más que universo, intentaría estudiar a los multiversos, y cuando los neologismos no le alcanzaban el texto y las condiciones para ser publicado y publicitado, recurrió pues a inventar el sinfrágico y las carreras versales, como la filontrosofía. Se lleva él, en nuestros textos, ese honor de haberlas inventado, aunque habrá otro que diga que solo las descubrió, y Tolstoy inclusive le diría que fue solamente una etiqueta. Lo que lleva tiempo es concluir su dialéctica. Es aconsejable que se lea y se relea y si con suerte el futuro es, se platique y practique. Los diálogos puestos en mantel. Afuera estabas, habías esperado mientras la lluvia te mojaba, sabías herida y repelente, hacías el jarrón artesanal y recordaste la palabra sintáfora, el lente se hacía chiquito y tu vista se hizo a favor del dandelión y la causa por la que llegaste es la misma que te redirige, somos puntillismo y mi maleta se vació para que pudieras meter tus cosas. Esa llave es la lontananza que compartimos. Un día se puso al fin el sol, pero antes hubo norte y hasta nevó, tú veías las estaciones por la ventana y te preguntabas por los labios, pero te respondían pronóstico meteorológico. O pensabas imaginación y ellos decían mente. U otro dicho raro, así muy lejano de ti, porque esa realidad física y material y pura, que ellos manejaban, a ti te parecía espuma, en un estornudo, en un murmuro estaba contenido todo, y no era necesario negar su hipotenusa. Henderson solía silbar mientras Maddie martillaba, ambos construyeron la casa. Volteas nuevamente a la hipotiposis del destino de un tiburón o delfín, y ellos siguen hablando de que esa prueba era un oaxofaqueofail. Estabas ahí y escuchabas cómo desmeritaban el sentido volátil de todo de las palabras, y no sabía tu cuerpo fruta llorar, pero sabías que sí había un sentido detrás y ellos eran tontos. Ah, pero tu lejanía con la de ellos, mundo demos, se ampliaban los pedazos de tu síntoma imaginario que te explicaba lentamente por qué tales distancias aún logos. Era sueño que te daba y te saltabas quizás las clases, porque seguías caminando dentro de aquellos mundos surrealistas de labios que nadie nunca vio, solamente te fueron dadas a ti, entonces un solo pensamiento da el cambio. Si ellos insistían en que esto era verdadero y esto otro era un pleonasmo o un barra o grosería. Barra sin sentido, tú quisiste errarlo en tu cabeza y escribirles quizás. Centrípeto, pero cualquier palabra funcionaba como engrane y esa maquinaria, ya sabes, se transmuta como la naturaleza de un bosque, la semilla un souvenir, escuché hablar de pero nunca lo conocí, habría una sinapsis más, mágica eureka de saber algo desde la nada, desde el pensamiento que te fue transmitido porque dabas la talla y peso, pero no pensabas en tu cuerpo cuando lo decías, pensabas en los atardeceres. Can you even understand me? Sí, entonces abriste el cofre, el mapa y la isla y tu embarcación son la metáfora de tu existencia, entonces ya estás aquí y verás muchos papeles y bocetos, no tienes que mirarlos con fijeza todos. Verás hasta dónde el inventado autor llegó, en algún punto pisó la tierra que tú pisas para transmitirte este mensaje solo para ti, quien supo lo que el lector es, quien apuesta al laberinto, no el que va deprisa o de paso. Y a ti los acertijos te agotan, porque había un muñeco desde el techo, parecía una piñata o un vudú, y nadie más lo veía, un entre 5548, ese vehículo, bellísimo ramillete, eras tú y lo supiste cuando te viste al espejo, cuando abrías el cofre y entre montañas de notas, cualquiera se te iba y escapaba, otra no era táctil ni transcriptible, estabas tú enamorada de algo no físico ni material, era como religión, porque quisieras hablarles a los demás sobre esto, quisieras gritarlo, pero sin embargo, haces tu día y tus cosas diarias y lo mantienes en secreto, está pero no todo el tiempo, pero cuando está, que nunca se va, te escapas de precisamente los demás para ser partícipe del reino, tú la reina poderosa, de la lectura-escritura que te legó el autor inventario, quizás la noticia te abrume pero también te excita, sabías desde que te inclinaste y desviaste de los caminos para llegar hasta aquí, temías por momentos haberte equivocado pero su segundo carga en el espacio y tiempo, entonces tenía sentido revalorizarlo todo con filtros similares y nada te parecía pura y absolutamente bien o mal, verdad o mentira, etcétera. Disparejo era como un color o un olor, lo intuías de primera, lo saboreabas y sabía a plan maestro, tú la maestra, arquitectura transfinita, era el cofre de mis cosas que te regalo si las encuentras. Al fin, somos gente de mar. Cuando se fue, me fui. Los poemas del segundo más hermoso de la historia comenzaron ayer, en un reverso fácil.
se puede testimoniar la paradisíaca imagen a través del opuesto de la peor, el terror es lo contrario a lo hermoso, diría alguien llamado Yono Alexandra. Yo, Sir Barilocoque, me dispongo a redactar, a tipografía de Jima, algunos ejemplos de cómo el personaje principal de esta historia peculiar, de un mundo que vino después de que murió Venustiano, post-VNSTN. Y que así, predibujó el manifestacionismo, doctrina que sabemos que es de todos, y caminó sobre trazados inmensos de realidad de ficción y laberinto, este que esteriliza la función de todo, debía ser tal cual quería que fuera el ser, el artista mediocre y múltiples menciones y citas de los escritores supramodernistas contemporáneos publicados a lo largo de Laca Records, así la Academia Sintafórica, así todavía, tu ilusión del día de mañana, al acostarte el día de ayer, hoy en noche, a Venus se le toma a modo de ensayista lejano del nuevo orden de especulaciones e invenciones, el más alto y el más bajo de todos, porque tanto John como Alexandra podrían seguir inmiscuyendo sus intelectualidades en esta planicie de fórmulas y canguros. Pero ese es un quizás que jamás sabremos del todo su fondo on the pit. Allá abajo, donde, otro quizá, se podrá sentir la jerarquía absoluta, su fractal y todas las jerarquías y Kinder Royals que han vociferado en la historia, este único segundo narrativo existe, en lo más profundo del laberinto. Así que yo lo quería, y no saber. Estaba entre el veremos, futuro pero sin pasado, de una línea de fuga y suena la música o el silencio. ¡Ay! Carfoles Yaborf tenía la interesante opinión como quien transita siendo peatón o en carro, por aquella calle Labios de Leónica, inasible creación, una caminaba con su cría y encontraba una semilla colorida, la alarma se activaba y habrán pasado las KS, y la semilla no crecía para nadie, porque esperaba un acontecer de que una cría, espejo carpológico, le atrajera y le encontrara un posible pop cuatroncial. Para Borgh, encontrar las agallas de disfrutar la existencia de esa semilla, como cosa muy improbable, y en manía de versiculario, llevársela y cuidarla, Marisol, el milagro de que la semilla creció en el futuro, véase en Ensoñación del hipernombre y la semilla disfrazada de separador de libros en el universo 4, textario dedicado a la memoria de la teosofista Livia Gonfás, 2059. En ese ojo solemne suyo, de editora y purgadora psicófaga, andaría deambulando ella, Olesya Borgh, pensando en las 999 cosas y no quiso ser Jima, pero sí se animó a escribir sobre este tipo solitario y a muchos les daba pena, pero él, Labios de León, había sido el limbo encarnado de la ensoñación y del olvido. Su mito de manifestacionismo fue esa semilla planetaria. Miremos la teoría de Gaia y cómo ésta describe al mundo. Discierne a los planetas, cual macroentidades con voluntad inconsciente y susceptible a los macropersonajes por porcentaje, para continuar contradireccionalmente trayectando por la vía del tiempo, y la organización entrópica de los juicios etéreos de las mayorías y de las minorías, Roth Karmic. Porque todo se concibe como un plano, y para que este, circular planetario, pueda procrear y destruir, se crean los personajes relevantes y los secundarios. Aparece por primera vez el neologismo de nadie, expulsando como de un inmenso parto, a todos los arquetipos, pero aún nadie, evaluado como individuo, es un arquetipo en sí mismo. A lo largo de este espacio narratológico infinito, K, y la cohabitualidad de las anchuras de sus personajes, Arc, y su conjunción material matemática con los objetos exteriores, se explica la historia de acuerdo a las leyes charlesistas ficciónicas, sin olvidar al numen energético gestor de estas variaciones narratológicas, forzando las partículas semiónicas, sem, a ser teatro, ergo existencia colectiva. Pero Olesya continúa agregando confusión al aprendizaje y dice paradójica. Lo que la Oetel discromía en este plano tetraédrico 2 ensayan las anécdotas, junto con los objetos, los cuerpos contenedores, y la sustancia ficciónica, y él, Dr. Y. Charles, supo adoptar el ser nadie para abarcarlo y expandirlo todo. Hay que recordar al lector que, más allá de la teosofía panasianista y la teoría charlesista de la que se ha estado hablando en los párrafos anteriores, hay un personaje al fondo que nos interesa, en medio de muchísimos otros, por supuesto, que viven y hacen y rehacen y de los cuales se infieren mil cosas, pero el personaje principal, pasa de ser venustiano a Gonzalo Solaris, con una frecuencia inadvertida, una vez también comprendió su castigo, de ser hijo del sol, y blasfemó, porque era un momento
momento muy duro, habría mucho calor y nadie estaba ahí para consolar a nadie. Ante este constante muro intangible, en el que el artista mediocre se estrella más de las veces que uno podría contar, están las fábulas de Garcín. La compañía espontánea de Amai. El amor esporádico y pasional con Eva que comienza cuando termina, eterno. Las vidas cotidianas y por ende aburridas de padres y madres normales, como lo son doña Lourdes y don Manuel o don Nicho. Y uno siente en su lectura, que va creciendo y desbloqueando los logros brahmánicos que el jugador con el que se juega, transita. Porque de aquellas blástulas de diversificadas monturas, a lo lejos con el tiempo, se puede apreciar a aquella estatua en su esplendor, y entendemos así, en sus molduras y sus tintes lejanos, a la obra artística, de nada. Para simplificarlo, en la completitud kármica del artista que llega a ser el más amado, el más odiado o el más olvidado, opina la filantrósofa y catedrática Mtra. Eufrosine. Nuestro planeta y los planetas persisten por la fuga de las artes y las ciencias que la componen y la hacen, incluyendo a las más oscuras que son los reversos de las más blancas. Monte Ariosto, @ de la pigmentación, Diario de Miel, 2027. Más ecuánime y conclusiva me parece la catedrática Noelí Galimatías. ¿Y eso? ¿Por qué se sigue hablando de quien heredó del sol, el ser nadie? Terrorismo. Oh, qué rápido se nos esfumó el comodín, fue como la transposición del peor minuto en la historia. Desde que miré los ojos carnívoros de esqueleto en María, fue que vi además de un arbolito, la más perversa de todas las cosas. Demonio Aramitama, pendía en su dedo invisible de tempestad en todo el entorno, una gama de infiernos flotantes, junto a un lado oscuro de pozo laberíntico y en llamas o en hielo. Un momento, eterno, donde al ser le parece estar atrapado, sin función de lógica fuerza, amordazado en el escalofrío de tener tan poco control de lo que pasará, después del hipotético momentus eternus, o si sí habrá un después, puesto que la cárcel del alma podría ser una clase de final, para asimilar al protagonista que quiere vomitar o toser el libro y quemarlo en el espejo. Habrá de pronto en el viento un relámpago potente, otro silencio más largo de que nadie está para ayudarte a salir de ahí. Oh. Desde las veces que lo miré de lejos, aquella víctima siendo violada por el pervertido, sabería que una vez se nace hombre y se puede ser la víctima, o nacer mujer y ser el pervertido. Los impostores opuestos de fugas cromáticas para el paladar que piensa que el yin y el yang están parejos todo el tiempo. Aquí se expuso con trabalenguas y oculta palabrería, que hay momentos, uno solo, personal en cada ser, donde hay un picor que se incrementa en azufre, y odio locura, lugares donde se adora salpicar de sangre, donde la risa frenética dura eones y un golpe se sienta como 1000 golpes. Sumar la palabra 1000, como símbolo de completitud, es un fiasco de falacia invectiva. La niña blasfema, Filipa Lodua, nos ha mostrado con falsos ejemplos, que es la gran mentira. La progenitora, y la submurat. De todas las cosas verdaderas. Su bastarda teoría, explicada desde el punto de vista de un físico cuántico, revela que la primera partícula pudo haber sido opuesta de la siguiente, es decir, su antítesis futura que en pasado de discordias se presenta la tesis. Dicho de otra manera, la curación procrea la herida, la muerte inventó a la vida, la verdad es mentira licuada en un hoyo. Para contrarrestar sus destructivas sinapsis intelectuales, el consejo sintafórico ha intentado legarla al olvido, que nadie sepa de verdad, de iota, de cultum et sanguis, etc. Ese terror del destino de ser nadie para ser el peor párrafo. Citas flojas, Rao, o los atardeceres tendrían más calores y menos colores rugientes. Tsunami teúrgico de millonésimas vidas y percepciones. Una única cosa los hace diferentes y se placen entre sí por tal hecho. Aún con su arconte sigiloso, aún contra la disruptiva del amanecer, puesto que la luna cuando es blanca, frágil y transparente, pesa como esa deconstrucción del puente que nos hizo navegar hasta aquí, y no es poco. La teología panasanista de la mujer perpetuur, por ser su milenio sin terminarlo, reinventar lo que hay en una rosa que es hermosa pero que también se pudre, abre las piernas para el macho que la fecunda, una tras otra ante la potencia su espejo, hasta que un 44 la estrella de Sirius pasa a 44, 444 millones de años luz, y en el espejo omnipotente de la espalda de Atlas nos muestran las partículas que en un péndulo de maquinaria cósmica, nos establecemos como el sujeto del problema, el objetivo y el destino, dentro de un otro problema.
La paradoja de la coexistencia y nuestro caos, que fue lo que Merlín se comió, cuando quiso saber la completitud del laberinto de la consumatio y miró al redondeta humano y su cerebro en la balanza, dentro de la línea divina de la Ein Sof, raspa la cubierta de la creación y la destrucción, pero las abstrae y las transcribe en el eterno silencio musical que, tras las curvaturas zodiacales y aritméticas, comienza por los siglos a transcribirse notas sobre la partitura del ritmo estructural interplanetario de nuestro exoesqueleto. Puesta que esa idea nació entre el límite fisiológico de la glía y el viaje astral del inconsciente, entre esa medusa algorítmica que bloquea el conteo suprasónico del tiempo, y nos cubre como barrera encefálica o capa de ozono, y tras ese ungüento es que nuestro entendimiento del presente y su transición es asimilable por una tubería ficciónica que establece nuestro entorno, de modo que seamos en nuestra propia letanía de ego, y sigamos por el camino infinito de nuestros pasos incontables, las experiencias que nos muestra la teología de la Virgen que, dentro de su parpadeo lleva todas las anteriores cosas dichas. Te llevo. La cuesta hacia el cielo se traza geométricamente desde el ángulo del yo, sueño sintáfora, hacia el vértice del terror del éxito y la nobleza de la podredumbre. En un papel libro botado, pero especial porque estaba sellado en Ziploc marca registrada, de muy barata composición pero con un mensaje intrínseco que evocaría una locura de noticia, pero no tan rápido. Cerraste la llave. El candado te lo trajiste en tu pocket trasero, ahí donde se alimentan los gorrioncitos salivales, salvaje. Y demás, moradas no más. Ayer se dijo que la panacea suprema de la rosa secreta del se dijo una vez, que en realidad era un dice el chiste por ahí, que si las esvásticas tuvieran algo que decir lo dirían, lo mismo las cruces y su sexualidad. Yo me inclino, y no porque se me haya caído el jabón, más a creer que la teoría darwiniana plantea un principio con olor de indefinido, que lo que es tan incomputable como un error, o un eón de sucesos en la historia que rueda, no a fuerzas tiene que atisbar de reojo que hay un fondo que representa la última represalia, o sea el fin. Y entiéndase mi lenguaje de manera abstracta. No adoro a Satán ni a Eve, puesto que un falo y su arrinconamiento. Adorarlo debería ser cosa más como conceptualizada arqueológicamente o narrativa sabida pero dejada de practicar ya. Dicen que el idioma oscuro que supo contar, de una sobre una entre una contra una, la profecía de una futura virgen de color chefsatuito, que aparecerá un día en físico cornucopia corporal antropomórfica, como tú y yo somos, y será junto a nosotros, pero no nosotros sin ella. Es un sube y baja, o una escalera, mezclados en un contexto donde todas las formas se conocen, pero no se puede siquiera nombrar en voz alta un nombre. Las cosas dejan de llamarse cosas y ahí parecen San Pedros o choros para vestirse de enyarlantotep y decirnos que hay límites entre lo que podemos concebir intelectualmente como masa. Ahí el puente, o el punto donde nos separamos de los que no ven a Isis o Eniola, o Freyja en la luna de la noche, o Astor de labios en el sol del mediodía, corazón tu coartada me da risa. Así pues, compréndase el mito de la cúpula entre ese paternatus que, con su virgota trascendental, insemina su semilla en el vaso llamado mujer. La Moterol, dicen, solo te la puede explicar una madre. Sería ilógico cerrarnos a creer que el estado de conciencia, que ya de por sí te permitió saber sobre el panaceanismo y su doctrina simbólica, y simplemente decidir no creer que la feminidad sea cual alfa y omega. Supersónica, ella partícula tímida. Creaste la creación mismo y nadie te dijo que así eran las yeguas. No, la reivindicación que se supone, sostenemos aquí, se basa en la evidencia mediática que ya sugirió Ariana Grande en God is a Woman, y Aleya Inderix en un Titlet God Song. Así pues, el discurso de esta índole espiritual, interpreta que la suprema divinidad culmina y comienza su ciclo en una mujer. Por eso la serpiente y demás simbología venusiana que las tabletas de conocimiento de nuestro mundo nos dan con que llegar allí, a esta dama no le nacerá ni nacerá, porque ya fue ella todas y todos los nombres concebibles, y las palmas de su mano fueron todas las obras realizadas jamás por el nous infinito de la sabiduría perfectible. Como ella fue, y es, todas las bocas y todas las voces son el líquido del vaso, y ella un día fue así recipiente de algo, ese algo es el universo, recuérdese, para dejar de acordarse de sí misma, morir y reencarnar, olvidarse y saberse de nuevo, entre millones de nacimientos y despidos funerarios, entre las sombras y las luces de afuera y de adentro, de las evocaciones de su naturaleza y de las invocaciones de su voluntad. No todas en una, pero un segundo, el último, la una en todas. Cuertiuyo paz.
Hasta que llegue ese último microsegundo de existencia, prevalece la fe en que así sea, el principio y el fin de una madre y el cúmulo concéntrico de magia de vida, hasta el último aliento de cada alma y pensamiento corpóreo. Unos dicen que la muerte también tiene vagina, que Satán tuvo lo mismo con Keyaka, pero se impuso y será por siempre ella en su eterna invaginación. Hume, hume, dice el caracol dentro de la boca del león. Si bien ese león es grande y poderoso, es también sluggish, lazy, estúpida non concerned. Digamos, tenía que ir a algún lado y no iba. Dejar plantado a los que le estimaban le causaba satisfacción y no dudaba en hacerlo. Lo hacía, hay que decirlo, porque así se lo habían hecho a él, pasados los años. ¿Cuántas veces el león fue el bufón del grupito? No escuchaba track ni bailaba mucho. Una vez se emborrachó y solo dio vergüenza ajena. ¿Se enamoró? ¿Quién sabe? Nadie le conoció una conquista, siquiera se rumoreaba nada sobre si era gay o no. Sus poquísimos amigos no pudieron pasar la prueba del feedback. A continuación se le juzgará de mamón, engreído, inútil. Reticente toda su existencia a laborar en algo que no le gustaba. Era muy hipócrita al decir eso en voz alta, ahí lo ves de arrepentido y arrastrado, pidiendo que se le diera otra oportunidad, pero ¿acaso la merecería? Apologista de la meritocracia, tuvo que admitir un día que no todos somos iguales y que algunos haciendo menos, tienen más seguridad y estabilidad. Que si el león tenía, por ejemplo, un padre y ese padre una empresa, el león podría aspirar a trabajar ahí, mientras sus garras y su pelaje no crecieran lo suficiente. Se excusaba fácilmente para faltar con la lluvia espantaflojos. Se repetía que un día estaría preparado para ganar dinero haciendo por lo que fue concebido en el mundo. Ese mandato que el león entendía claro, pero que no podía explicar a nadie, porque el don de la oratoria no se le otorgó, y por ende lo veían como una paria, ni siquiera un virus porque éste, lamentablemente, contagia. El león era un don nadie y al fin y al cabo, adoptó ese apodo y encaró su destino. Si no tendría aliento para ver todo lo que su obra invisible valdría un día, no le importaba. Tampoco se preocupaba del azar que se lleva la vida de muchos, porque se sentía invencible ante las fatalidades que alteraban el orden de la humanidad. Su poder emanaba de sus fauces incómodas, podrás nunca haberlo visto ni conocido su nombre, pero un día tuviste entre tu ego y la semilla, aquella ficción inaudita de gloria imperceptible, pues este león se decía, era el rey y creador del universo, así que no temía a la infamia ni buscaba riquezas o ser venerado. Todo lo tuvo en su parpadeo. Tal vez el león duerme, porque no lo vemos, y además, tendrían así sentido las teorías que dicen que la realidad es un sueño. Yo sé muy poco sobre ese león y por eso me niego a afirmar que su nombre fue Gonzalo y que soñaba cada noche con una niña que lo venía a rescatar de la rosa que él mismo dejó que se consumiera. Roda conoce a labios. De por sí se iban a conocer, Mademoiselle Roda Eisenberg Mota contemplaba estudiar, es decir, haría el examen de ingreso para marketing y publicidad. Aunque el periodismo analítico también le aclamaba grandes hallazgos que le sorprendería sin duda hacer. De por sí, ella tenía más de 100 followers, sin tener que usar puros filtros de traje de baño, en fin, fue la que tuvo que ser sin hacer daño. Y nos encontrábamos para entonces en el año 2066, así que comenzaba a pensar en hacer un podcast o algo así. Pero como no quería apresurarse a publicar un proyecto, todo quedaba en veremos, y sus padres ya sabían que ella poseía una cintáfora que solo ella podría ver. Tenía la sensación de que regalar en pedazos esparcidos y luego, escabullirse, era cosa vaga, y que en primer lugar ella debía poseer toda propiedad intelectual, antes de salir allá a buscar, en todo ese embrollo, decidió esperar, pero sus días se pusieron negros, sin evocar la raza más bien la templanza, cuando venía la falta de tiempo, el cansancio, la atención diaria a los estímulos heterogéneos independientes que, se sabe, componen el tiempo. Le parecía muy difícil tener un trabajo de sueldo y horas fijas, puesto que su labor creativa era malditamente espontánea, y no avisaba, y tenía que andar cancelando salidas y muchas citas, dejó de tener sexo con chicks de forma regular, empezó a aislarse en su cintáfora, donde ella era la reina creadora de un universo paralelo que todo poseía por tener que hacer desvelo. Querría tocar con sus palmas de las manos el conocimiento de las aventuras que vería pasar a los ciudadanos de su mundo, pero garabateaba un boceto y todo se iba disolviendo en el viento, como volátil e inalcanzable. No.
Ella recordaría a la doctora Solatium Gonfas, y también Solace, de Sweatshirt, y otra referencia de su propio mundo para intentar describir el nuevo mundo, imperfecta y etérea. Olivia Gonfas había dedicado su composición teosófica a describir la forma en la que describimos y le damos forma lingüística y sensitiva a los objetos con los que lidiamos día con día, y le llamó entonces, la negra teta de nuestra madre. La gran hombre había predicado el mensaje. A Rhoda le había costado al principio entender la semiótica transversal de la cualquieridad con la que hablaba Olivia entre uno y otro ego. Como Rhoda también era autora, se sentía, aún invisible, capaz de posarse en el trono de evidenciar y debatir los fenómenos conforme a quien se le antoje dar su edición de estos, inclusive la autora referenciada. Hay quienes hablan que, esa figura arquetípica es el león de los antiguos cavernícolas que representaba el falo, y vaya que una siendo mujer lo puede advertir, por todo eso de testosterona estrógeno, o por otra conjetura, bla bla bla. Cuando lo conoció, el significado, lo vio como ese bebé blanco, de la yuxtaposición de los egos y las materias morales, de los negros otrora. No, porque irse por la tangente del yin-yang adivina una modernidad muy antigua, de cuando todas las voces se esparcieron y de una sola fueron. Pensar en el primer antropomórfico que se preguntó por un nombre y un sentido. El mundo de Rhoda era un neonato, sí, existía nítido en su corazón y en su cabeza, pero le habían advertido bisexual y además tenía asquitos, fobias, por cada cosa, que se preguntaba, si el racismo es también interoceptivo. Porque no querría hacer esto o aquello, eso no significa odio. No en sí, no necesariamente. ¿Cómo será aquel primer antropogeométrico que se preguntó y quién contestó? Du, creó el segundo y por ende el tiempo van. Adicta a tomarse actividades de ocio, neófita del yoga, prefiere escuchar audiolibros que leerlos, no le gusta competir porque se enoja, etc. Además fumaba intensamente y sentíase fuera de forma, fantaseando ser vegana pero sin casarse, porque querría casar y demostrar su dominio también, aunque floja en su ceja. Sus amigas dejaban de alistarla a las convivencias, decían que pasó de ser muy zorrita a un espejo de teósofa que nadie entendía, dirían, ay, mira. ¿Es acaso la chica del video viral? Y sí fue Kate Marsh, pero no por la eternidad, el amor insólito de Romeo y Julieta que nunca se llega a dar, PFFT, ¿eso qué? La señorita Eisenberg salía a caminar al azar, dizque buscando otro empleo más cómodo que el anterior. Entre las palomas que vio en la banqueta, Rhoda Eisenberg fotografió el instante que después borraría por indecisa y estúpida. Se equivocaba mucho y volvía a comenzar desde el principio, así hasta que ya había establecido algo. Luego releía y volvía a pecar en la deleznable tarea de la purga estética. Se reía un segundo y al siguiente se sentía enferma. Bipolar de las cosas, Rhoda dudaba de si un día se casaría. Se sabe que el primer pito con el que te acuestas es el que te deja un rastro anónimo de amor puro, y que al encontrar en tu viaje sexual, a tu otra mitad platónica, ese mismo pito renace para fertilizar tu cuerpo y por ende, engendrar la humanidad. El precio estaba en la sangración de cada mes sin falta. En los cólicos, en las excusas hormonales, pero ella diría, portadoras. Sí, a respirar por las estériles, que marchamos por las que pueden y no pueden por igual, la idea cosmopolita que arrastra la liberación sexual de la mujer. ¿Se imaginan esos años 20, hace ya más de 40 años, en donde todavía eran mayoría los machistas que nomás veían a la feminidad como una labor para atender y por consecuente poseer? Aceptarlo no te hace antifeminista, creo yo. Yo me he tomado fotos desnudas y lo hago por arte, como la presidenta Melissa Piñón. XUE. Lo que sé es, que ser mujer, no es fácil, pero tampoco diré que sí lo es ser hombre. La cuestión está en aceptar la completitud, pero si fuera cosa de un cambio de página, todo este discurso no tendría más sentido que el histórico pasado, otro presente. ¿Porque acaso, no es preciso mi amor sincero por el lesbianismo? Un día, la sintáfora hará capaz que por un minuto, el pito exista sin la presencia masculina y viceversa con la vulva y la mujer. Es decir, la trascendencia de la fecundación es, fue y será el amor, no el sistema binomial dado. Estas lamentaciones la ponían como tomate, porque sabía que para seguir edificando lo que propone el autor de múltiples seudónimos, Labios de León, de una utopía comunal a través del software, habría que salir o entrar, depende, Ella sentía que este, y todos los demás mundos eran independientes de una u otra forma unísona de imaginación.
Ella accedería fácilmente a la lectura de labios, porque amaba su prosa sincera, y sus versos dentro de los mismos versos, y su ternura al describirla a ella. Ese laberinto que Maimónides transcribió era la razón por la que buscaba solidificar su propia idea, es decir, mundo refutación. Se dijo que era tan común como un beatmaker ocupa este u otro sample. Lo que lo hacía única del resto, sabía, era el sabor de una originalidad añeja, pero los ciclos se repiten, así que no tenía que preocuparse de sonar anticuado de lo mismo otra vez. Sabía que ella era autora también, así que por lo que le respectaba, también debía en cuerpo y alma a su labor artística antes que a cualquier otra cosa. Sabía que se veía sexy en traje de baño, pero después ¿qué? ¿Para qué? Prefería mejor dibujarse y subir ese retrato ficticio de ella como si fuera ella, pero se bancaría el prejuicio que te adjudican cuando no oras en la cara, cuando menos tu voz. Claramente los tiempos cambian, en un futuro preciso esta anécdota es disparatada o añeja. Cuando te das cuenta de las bifurcaciones de las ramas de un árbol, y piensas la analogía del cerebro y de las relaciones sociales. Puf. O volteas hacia todos lados y te marea la falta de algo fundamental que no sabes nombrar porque no estudiaste química. Tampoco astrofísica, por lo que quedan prohibidas las metáforas espaciales. Humildemente quería ser opinóloga, no sabía bien sobre qué, pero sí quería probar esa droga de la atención y la relevancia. Subirse a ese tren es sencillo cuando te explican la fraternidad, así que estoy lista a decir que sí a todo. Sí, cierto, recuerdo cuando me bautizaron para hacer un shore, según yo quería estar ahí y tenía 20 o 21 años. Le dijeron, antes que nada, ves a un orco. Y pues, ella se llevó el premio, así que a continuación se saberá su secreto porque lo que suponía iba a sufrir, terminó marcándola hasta la fecha. Como ya les conté mi teoría, de que hay dos pitos fundamentales en la vida de la mujer, el primero y el último, por así decirlo, aunque no de orden necesariamente cronológico. El último pito lo podrías probar, chica que lee mi suculenta nota, en cualquier momento, podría ser tu cogida número 3, 46, 55, 108, en fin. Lo que lo hace así de especial es, que lo recordarás por siempre, incluso también tiene ese sabor conocido como si por siempre lo hubieras sabido y esperado. Así que ella estaba pasando la chévere de vacaciones perpetuas con unas compañías que la idolatraban por su belleza y espontaneidad, y le pagaban viáticos obvio. Pues sí, ya enfiestada, conoció a la manada principal y la reina de las perras, así autonombrada, ojo, le había dado el visto bueno a la pequeña Roda. Estamos hablando del año 2059, 2060, por ahí. Le dijeron que si besaba a un tipo feo, se ganaría el respeto de todos, además de una sarta de privilegios a los que no podía decirle que no su joven yo. Le presentaron a un chavo primerizo en la fiesta, no paraba de sonreír como idiota cuando le perreé chingón. Los primeros segundos, cuando dudaba si apachurrarme las nalgas, le gritaban virgen, y entonces se agarraba de valor y me soltaba todo su paquete como idiota, todos se le quedaban viendo haciéndose pendejos, mis compañeros shore estaban cagadísimos de risa, y en ese momento sentí el éxtasis. Lo llevamos al penthouse, y todos me cantaban. Que se lo coja, una y otra vez, mis cachetes alcanzaron un nivel de rosado que ninguna situación me había causado. Entre murmullos, me confesó que si era virgen, en cada pestañeo sentía que se le caía 1 kilogramo de fealdad. Mi cuerpo y el suyo se acercaban más y más, y los chicos dejaron de ponernos atención. De aquí soy yo. Cuando terminamos le dije que no podía creer que haya sido su primera vez, me dijo con pena que sí. Cuando yo había querido, ellas no habían querido, y cuando ellas habían querido, yo no había querido. Roda Eisenberg puso cara de puchero cuando le escuchó decirlo en voz alta, más con resignación que con orgullo. Volvió a tocarle sus pechos y la besó cálidamente, se vistió y se fue en silencio por la salida trasera. La discreción fue perfecta porque me dejaron dormir como princesa, aunque pasé como 25 minutos dando vueltas en la cama y mordiéndome los labios como niña acabada de estallar. Ahora lo recuerdo con pasión, pero si lo analizo de lo fáctico intelectual, no he vuelto a saber de él. Me dijo que su nombre era Josué, pero pudo haberse llamado María, Gonzalo, nombres que considero feo, por cierto, o mi linda pana, y absolutamente nada hubiera cambiado, me hizo sentir lo que las orgías, dobles penetraciones, fetiches y parafilias nunca me han hecho sentir.
Por eso a los 24 decidí dejar todo esto atrás e iniciar una especie de celibato o segunda virginidad simulada. Como creérsela es poder. Rhoda Eisenberg estaba segura que no era una simple metáfora, y la sustancia para comprobarlo estaba en la materia intangible de su mundo. Ese que ella se puso en sí misma el deseo de componerlo y por lo cual no quiere tener más relaciones sexuales. Forma parte de una comunidad que se autodenomina sexuales, y pocos saben que son parte del grupo LGBT. Ella y Gloria Anne serían amigas por este vínculo que las unía, pero todo eso se contará en otro párrafo. Travesura del yo. Ahí estaba pensando en otro discurso, y luego un nuevo recurso, neonata reencarnación de Maya. De la bella función en la forma de una niña que descubrió que era un as en el modelaje alternativo. Tatuada y operada, después un poquito, pero no somos nosotros la razón ultimate, así que nos callamos porque hace lo que hace. Ella se llamaría Gloria Anne, y su historia sería temprana, parte de la generación Z, a cerca de 40, 50 años antes de nuestras habituales leyendas labios de Leónica. Esta generación que evolucionó en sus 20 y la temprana y ruin pandemia que nos encerró para presenciar lentos genocidios de un misterioso país que no quiso dar la cara hasta el final, cuando se desató la Tercera Guerra Mundial. Cualquier discurso le hubiera atinado en el 2021, cuando la suspensión de los eventos sociales comenzó. Labios de León, sin embargo, nunca se enfocó de tal forma conspiracionista. Ni mucho menos hablar de conflictos madistas con tanta descripción, como lo que sufrió en ver a su Olympique de Lyon contra la Vecchia Signora y luego vio que perdió 5-2, no supo por qué ni siquiera en esa tristísima circunstancia, no se acordó del Arsenal La10 y el Atlas femenil, y ni una gota de lágrima de sus ojos brotaba, sino síntomas de gastritis e impertinencia. Puesto que todo esto no sucedería genderonianamente, sino que el cuento trata de hija, cuyo apellido era Marina, y adoptada fue porque nunca supo bien de dónde vino y en amor supremo, su vida nunca cayó en ser víctima, así que su sexualidad floreció espontáneamente en una lujuria gris y hermosa como ella era. Pensó en ser quizás la versión de mujer del héroe Narciso, pero más bien se dijo algo así como, soy sexy, soy asexual y por primera vez no es una paradoja. A continuación, su trayecto para salir del closet. Gloria Anne. I she couldn't say something that gave me life. She couldn't know something that told me so chance, by Angel Olsen. Desde niña, sus padres adoptivos eran líderes de una iglesia Open Mind de resurgimiento espiritual unitario. Con adoraciones proto-judías, de ambiente gospel jazz, y devotos de los conceptos del santo Baruch, más que una secta, eran creyentes de la positividad del pensamiento y en la concentración y subsecuente sublimación de la ficción. Los Marina era trabajadores con don de venta, aunque demasiado humilde pues ni en sus más grandes proezas guardaron fondos para sí mismo, pues siempre intentaron mantenerse como mecenas del proyecto anteriormente mencionado. Sus gastos personales eran cortos, puesto que no eran vanidosos, así que era común verlos siempre vestidos con la misma ropa como si fueran caricaturas viejitas. Sonreían casi siempre, pero sin ser enfermizos. También criticaban, y duro, a la élite 33-42, que según el apóstol 43, era diabólica a cuestas de la mujer, 44, regían en secreto orden la agenda mundial, y que desde su invisible y luciferiano trono invocan el caos perpetuo de las generaciones unas tras otras, en comunidades de cada municipio, dispersos como logias y fraternidades, los Marina de la raíz de las maternidades. Después hubo un divorcio de Gas y estas sectas, porque ella sabía los códigos y no había ninguno de sus amiguitos que dudara en contarle sus secretos, y sobre todo las conspiraciones. Ella supo contrarrestarles con sus ojos de color, todas las creencias en contra de la aristocracia que los padres le ponían. Tuvieron que cambiarla a los 6 años de escuela, porque se escapaba mucho de clase con otros niños o niñas que la seguían. Prefería escuchar una historia ajena a una clase de matemáticos y sobre todos querían platicar con ella, hasta los pederastas. Aquí hubo una investigación de su desaparición y la opinión pública descartó completamente a sus padres, pues era obvio que no sabían dónde estaba su pequeña niña. La noticia pública se apagó después de una campaña electoral, el héroe se deslindó de la culpa y el silencio abrumó la narrativa.
4 meses después, se volvió a polemizar porque asesinaron a sus padres con un incendio sospechoso de haber sido consumido a fuego lento. Tanto que se empezaron a preguntar todos, ¿por qué no se salvaron? Se originó sin uso de gasolina y también se barajó la idea de un posible suicidio de pareja. De sentirse culpables de la tácita muerte de su hija. 4 años después, Gloria Anne Marinaberg salió a decir estoy viva. La pequeña Gloria Anne, a diferencia de sus padres, supo ahorrar unas 660.000 millas, de los domingos de ofrendas y Pascua. Increíblemente, a esa edad ya veía venir la hecatombe financiera que tendría la empresa de sus padres, pues no era posible que apostaran tanto dinero por una idea que se contaba en apenas decenas de compras y clientes. A lo mucho, el movimiento de sus padres tendría para un renacimiento del movimiento hippie, para algo como Odd Future, esporádico, intenso, pero pum, 10 años o menos, y ya se vuelve viejo. Por supuesto que no estaba para competirles a las religiones cristianas, judías, islámicas, o prehispánicas, puesto que para crear más que una decena de años, centenas de años, es decir una época de siglos de recomposición y entropía, se imagina un arraigo sediento del mundo a por, ni siquiera Nietzsche lo logró. Cuando todo esto pasó terminaba la época de los 10, y en los años 20 plus u 2000 sucederían imponentes sucesos que cambiarían la historia, desde una migaja. Sin adelantarse tanto, concentrémonos nuevamente en el anterior caso, de la familia Marina. El suicidio lo confirmó Gloria Anne, por según ella, aceptarlo con su tercer ojo. A los 12 años heredó legalmente los bienes de sus padres, que todavía era una suma nada despreciable. Evitó con fortaleza que llegara un adulto sanguíneo a querer manipular su destino, pero desde los 6 a los 12 años, decidió ella vivir en una casa hogar del gobierno, por supuesto cuidada en demasía por el sistema de seguridad del país puesto que la nación tenía el ojo en esa niña. A tíos y primos lejanos que intentaron acaparar sus bienes, ella les sacaba la lengua y decía cosas como, está bien, no te odio pero vete de aquí, yo puedo manejar esto solita. ¿A qué se debía esa madurez insólita intelectual? Teorías y Photoshop decían que tenía ojos de reptiliana, o que era la reencarnación de Isis, o de Esther, o de Kali. A los 12, entonces, ella publicó que se tomaría otros 4 años en la casa hogar en la que estaba y que estaría con otros niños para curar a las víctimas y prevenir posibles otras. Era un estandarte de la lucha de Pizzagate, porque era una sobreviviente. Hay varias historias, vamos a nombrarlas todas, aclarando en el paso, las que son verificadas por ella misma. Primero, no es mentira que la asociación de sus padres no estaba muerta y el triángulo isósceles de su gráfica de acciones económicas los lastimó, pero no tanto como para acabar con su imperio. Renato Samuel y Jacinta Juliet Marina, ambos emprendedores, se conocieron en los años 90, cuando entre los dos sumaban unas 200.000 millas en bienes, vendedores de diversos materiales y artefactos, comenzaron a crear empresas diversas y supieron invertir inteligente de manera que su capital económico total logró subir de 200.000 a 4 millones en un año, y en los siguientes 2, a 88 millones, generando ganancias inclusive en temporada de pandemia y epidemia porque ambos amaban la medicina filosófica. Filántropos pues, quisieron tomar ese poder sustancial en mental, y ahí es donde fallaron, porque ni uno de los dos, ni los dos juntos, supieron interpretar su papel. Tal vez, se sintieron a su tiempo, obligados de hacer ese papel, tipo Anne Helene y Jorge Asbjørnsen, o Calderón, o Clinton, o Trump etc. Se diría que el único ámbito capitalista en el que fracasaron fue en el político. Las campañas en su contra se iniciaron muy pronto y podrían haber sido por envidia. Su pequeña Gloria Anne resultó ser una diosa de la hermosura desde que nació, y eso aumentó cierto odio que se acumulaba en lo más hondo de oído chismoso. Si fue raptada y sus padres no tuvieron nada que ver, fueron víctimas legítimas de la pérdida de su hija unigénita, lo dice en llanto, y sus raptores, a los que ella llamó la élite, eran legítimos también.
Ella escapó, se hizo después Suicide Girl, y sobrevive por alguna parte del planeta que está en crisis. Alguien, @labios_de_león, está ahora escribiendo su historia. Descripción de su boca. Puesto que en todos lados veía chicos y chicas que la veían a ella, de forma muy incisiva de muchos ojos, porque en las clases de la hermana Aka, todos los niños y niñas querían con ella y que ella les respondiera sus preguntas y su atención aunque sea por un parpadeo, y así consistía la felicidad de esos pibitos. Ya en mitad de la adolescencia, la conocían en casi toda la ciudad y era récord porque ella raro salía a fiestas. Se dio cuenta así de volada, que el baile y la disco eran pretextos para llegar a la cama, independientemente si la música fuera explícita, como el trap, o implícita, como el blues. Aunque se ausentara a 1000 fiestas, la seguirían invitando, y sin duda cuando se decidiera ir sería invitada de honor, porque sus tempranos tatuajes reclamarían la nitidez de las carnes, y ya se sabe que borrachos y con las luces apagadas hay roces y el sonido envuelve los aos, de forma que todos forman cúpulas y a veces hay orgías que uno se imaginaban sucedían. Habrá sido por no participar nunca en esos rituales orgánicos, que se viralizaron campañas en contra suya de desprestigio de cosas inventadas de quién sabe dónde. Las que le decían puta pero no podrían interpretarle nunca una evidencia irrefutable, porque el sentido maestro de la putería no era sencillo y se resumía en una glotonería de vergas alrededor. Ella, sin embargo, por ser reclusa, ausente estaba de todo simbolismo sexual, que no fuera diseñado en su cuerpo y entintado por algún profesional del oficio. Ella lo podía hablar y llevar estampado en su cuerpo, inclusive admitir o rehusarse a entender su futilidad. Pero ella no dejaba de ser atractiva y en sus ojos y su abdomen, la piel de sus nalgas ricas, los dos bombones ahí entrelazados entre cuello en alto y la figura que de cerca y de lejos representaba belleza magnificente. Ella se sabía incapaz de saborear la ambrosía, pues decidió ser en sí misma la fruta que nunca se come. Ejemplo del antiterrorismo. Y, no me refiero a ningún específico numen bestial, porque señalar el dedo es perder el dedo, entonces, digamos que les presento a, inserte aquí, y sea cualquiera su historia, es convincente verbigracia de la explicación inversa del terror, porque ya mirarán a dónde terminaremos, el cual se define por la Academia Sintafórica. La peor dominación sobre el cuerpo nuestro. Primeramente de su psicología, síntomas conductuales son las del ser que teme sufrir de sus garras, porque si fuera solo un inmóvil manojo de nervios, y la malignidad flotando fuera tan obvia, entonces también supiste que algo dulce se desembocaría de algo horrible. En las cicladas órficas se discutía la difuminación de nuestro dedo en el color, cualquier olor y humo que se fastidie en el tamú, silbido, y Sisi María se miraron a sí mismas y después silencio de sepulcro de flores. Como si fuera a perder más tiempo. Sex. Algún día seré una mariposa, estoy seguro. Quizás tenga que ser antes víctima de un crimen horrible, pasional, pedofilia. Pero después tendré alas y lo mejor de todo, moriré tan solo en un par de días después. Debiera haber empezado de hace tiempo, el tiempo fue brújula y fue estiércol, rosario de runas, y en algunas había casas acolchonaditas muy al estilo de que sírvete y podés comer de todo, sabía uno sin decirlo que la música del fondo sonaría por siempre, y sabellas lo yavi. Había comodidad en todo lo que se hacía y no habría rubato fortísimo que nos alentara, pero habría una cornucopia de bienestar y estaba bien que hasta el más vil conociera este lugar que no era el cielo, por supuesto. Luego de las ilusiones de la eternidad, se midió por primera vez el Niágara y la espalda se deshizo, habría un día en el que los enamorados se dicen que se aman con la sinceridad, entonces el puente de aquí a allá sería el lugar más hermoso, así te lo podés imaginar pero seguro ya lo vivís. Entonces, pasada la calma la ola se amontona, el caoísmo vuelve al diamante otra vez en carbón, la luna llora y la noche, tu peor enemiga. Así pero cada día, fue la claridad de quien vio la oscuridad. Labios de león el hombre que llegó a la mujer, el día que alcanzó a la noche, y la rotación del planeta NSW, de quien hace y deshace este ciclo de panderos. Tuvo que pasar, pero también hay que decir que pudo no haber pasado.
Sus padres amantes de 20 y tantos, después divorciados de 40 y tantos, habrían deseado que les naciera niña, ambos así lo querían, y no se podría decir que su pene fuera un error de formulación, más bien que se tomara como lección para las parejas adolescentes de nuestros progenitores días, y que aprendan a desear y complementar. El pensamiento es un motor, el sol no se hizo por una imaginación dispersa, tampoco de pura entropía. Luego este, niño deseado niña, diría mil cosas y se aproximaría un día a desvelar la razón pura del lesbianismo, como ese movimiento de negación del falo. Y así lo habrá dicho para un ensayo académico del Instituto de Estudios Patafísicos y Sexualidades Diversas, o para sí mismo sin ánimo de compartirlo para nadie, porque era nadie, porque nadie estaría de acuerdo ni en contra, etc. Claro que vislumbraba el futuro del juguete erótico, como la completa transición particular y temporal de la mujer al hombre, cuando ésta quisiera penetrar a su compañera sexual, pues al amarrarse el pito en la cadera, en ese momento sus células se transformaran y de un estrogénico testosterónico ciclo tergiversado, la carne se acoplara para luego dejarse atrás. Es decir, crecería del óvalo de la línea recta el cuadrágono decuplicado del asentamiento del disparador de proyectiles de índole carpológica arquitectónica consciente, y de este, progenitor múltiple de esporas, en forma de palo erecto, decrecerían su estructura en sí misma, a modo de ablandarse como meseta plana como si el árbol creciera así abajo en el suelo. Supondremos que en el capítulo 23 de la primera novela Labios de Leónica Dermitelmaige Constler, un artículo que te cambia y te devuelve a tu sexo, permanente o habitualmente, a modo ad libitum de control de lo que hay en tu pubis. Lubtica y otros amaría este sinérgico prototipo. Habiendo alimentado el ejemplo de la amada que quiere causar placer a su amada poniéndose temporariamente un falo, lo mismo tendría que ser ilusorio para el que quisiera ser mujer transicionalmente siendo hombre, como le sucedía a veces a Gonzalo Solaris en su imaginación de remedios. Que nostalgia, podría sentir que a veces la verga le era añadidura, irrelevante, como a ella sentía que le hacía falta algo ahí abajo, gema del sol, nadie de la luna. Más, Suicide. Y Love the Way Your Body is Made, Acrobat, Halfway Home, Angel Olsen. Ahora, tomar cualquier razón para justificar un crimen es igual de arbitrario que el perito que declara un suicidio o homicidio, y después el informe escrito es una animadversión de Pandemonium que declara un ojo pero difícilmente derrumba la cuarta pared. No hago llamado a ningún detective porque creo que el caso se ha venido exagerando más de lo que debería. La muerte de uno u otro Van Gogh que ande por ahí renunciando a su vida es tópico de bioética, en la clase en la que se les pide a los alumnos que describan cuándo es lícita la eutanasia. La caridad divide las mentes y los parámetros que tienen uno u otro árbitro para juzgar si es penalti o no, siguen puestos en trajes de factorización humana. Es cierto que la subjetividad no es superficial ni exclusiva de este espécimen, Venustiano dio su vida para que así lo comprendiéramos. Tampoco es cierto que se puede convencer con palabra o ejemplos al que no cree en la reencarnación. Al final tuvo que haber una separación donde un yo se impuso intrínseca y explícitamente. Si tú dices que Solaris se mató por no haber nacido mujer, es lo mismo que el cristiano dice cuando justifica el planeta como teatro de la muerte del Redentor. Es encerrarse a una posibilidad que no hay que dar como absoluto si quieres llegar a la sabiduría cósmica de Lovecraft o del sintoísmo, por contar un par de ejemplos. Es cierto que su amiga Alexandra y sus pocos amigos y conocidos se sienten tristes de su partida prematura y han dado su opinión sincera del suceso, compartiéndonos de buena fe sus pasionales obituarios. Se quiere creer que lo mismo sus padres, figuras públicas influyentes en el mundo empresarial, publicaron algunas notas expresando su penoso luto. Pero por supuesto, quien quiera saber la verdad, a pesar de Carfócrates, la verdad estará más allá de una condolencia o de un luto que no se pide ni se conoce. Gonzalo Solaris acabó con su vida porque ese fue el último acto de su voluntad. Toda su vida fue su discurso a pro de la voluntad, de la fuerza interior y de no quedarse con las ganas de haber dicho o hecho algo. Si le hubieras conocido más a fondo y te hubiera interesado seguir indagando en su cosmovisión, él te hubiera dicho algo como:
Hay quienes buscan expiación y otros callar bocas. Otros que salvan traumas y algunos más que se sacuden entre lo que creen que pueden lograr y sus limitantes. Yo en cambio, soy de los que justifican una cosa en todas, por lo que creo que las multidirecciones, el spin, o el time cube causan cada una de nuestras verticales conductuales, día y noche. Yo que quiero retratar a todos, tengo que ser nadie para lograrlo, en eso se justifica un absoluto con el subsiguiente, en que si importa o no el razonamiento, ya se dijo o hizo algo al respecto, y nada nuevo te diré si evoco subconscientemente a Schopenhauer, porque él decía que no existían eventos involuntarios, el mundo era eso que suplantaba lo que no podríamos saber o ignorábamos a propósito. Como sea, la voluntad para mí es algo más superficial y estoy de acuerdo con el absoluto de que, cada una de nuestras acciones, ya sea ser víctima y pedir caridad porque no se tiene más, o ser millonario egocéntrico y filántropo porque no se puede tener más, son voluntarias. Pero yo, Gonzalo Solaris, discierno de la voluntad que se pronuncia como un escalón por encima de la que no se sabe cómo se llega a. Digamos, para ejemplificar lo que pinto un cuadro y pienso en una idea, digamos la hora de mi muerte. Siento que esa idea se consolida en cuanto el cuadro toma forma y los colores son los instrumentos metafóricos de la representación de mi muerte, que solo yo vislumbro. Siento también que la esencia profética del cuadro me amarra y no sabría por qué, pero la idea me obsesiona. Siento entonces que sería descarado no atenerme a lo que he creado, lo creado con la ficción poco a poco traspasa la realidad y para sentir que esa pintura está justificada, yo tengo un día que consolidar esa escena que, solo yo, he deslumbrado y que nadie, más que yo, sabe. Será final al fin y al cabo, por eso nadie entenderá mi final sin que antes la temporada termine y yo, incapaz cual todo, de terminar invicto. Por supuesto ese fue solo un ejemplo, jamás he pintado un cuadro con esa temática y dudo que lo haga, porque he dejado la pintura desde hace bastante tiempo. Yo quería explicar el por qué prefiero dejarlo que sigue como un punto en un infinito espacio en blanco. Ideada. Desear de marca eso a donde no queremos ir. Entonces ella le responde, entre la lucha de saberse deseado o no, la idea y especifica. Y sus manos de pronto son ramas de árbol delicado, en medio del cielo, lejos en el sublime recordatorio de hablarle por teléfono, de escribirle e imaginarle un poema sin oraciones circunflejas de respiración y de caminatas, un día o dos, multiplicado al intento humano de decir eternidad y se acorta a un matrimonio y en sus muy benéficos casos que la vida, gobierno, te permita y terminen siendo un bonito matrimonio, una mirada entre la comida y saber que plegadas sus masas, en cúpula, serán parte del pensamiento coetáneo entre extraños, nada distinto podríamos ser, que se buscaban por la eternidad y una vez para siempre se responden entre sí. Dear, you are my guest. What values more? Quiero comenzar disruptiva mencionando un espanglismo espontáneo y ocuparé la palabra deservo. Ejemplo. Nadie se deserva eso. Algo que yo deservo es, morir por ella. Ella deserva el lugar, pero mis pies están cansados, quizás yo lo deservo más. Me tomo un minuto largo para pensar esta introducción clara y diáfana y de pronto, una conferencia de luces pletóricas, puesto que la always polémica Mademoiselle Maimónides, explicaba un Dreamskurkest batallón así. BBB. Sí, mira. La cosa es que hay varios tipos de lenguaje, y empecemos por esta etimología de la lengua, como una fuente que fluye en el éter del discurso eterno en el que participan una que otra vez, todas las personas del mundo y sus voces transcritas. 1. Empecemos la exposición. Hay lenguas que constan de construcción y estructura. Digamos las principales, el inglés, francés, español, hindi, que hablamos para comunicarnos y estar al día. Estas son a escala de millones y billones, por lo que tan abundante número de parlantes construyen y estructuran sin problema la gramática exacta para ser cuasi universal, y preestablecer la línea del entendimiento de la insopaur. Ahora, eso se traslada en comunicar un simurg de sugerencias y dilemas, encubiertas de ficción. 2. Siguen las lenguas que no cuentan de estructura ni construcción exacta, pero sí transmite el mensaje semiológico, de modo que ambas partes, pasiva y activo, confirmen la realidad y hagan debate.
pero me refiero al microsegundo en el que un gesto, un estornudo, un murmuro, o un suspiro tal cual el lenguaje no es transcriptible ni puede repetirse tan siquiera, pero existe para preestablecer el puente al lenguaje magno que había les yo explicado en el párrafo anterior. 3. Luego las lenguas abstractas como la música, el silencio. 4. Quizás al final, las lenguas deconstructoras del mensaje semiológico, de la función zodiacal de Saturno, o la construcción y estructura que exaltamos anteriormente. Son negadoras de la lengua en sí misma, pues juzgan a sus magnas hermanas, como a un paradigma que hay destruir. En su exaltación, ellas quieren hacernos dudar del sentido y del sinsentido, nos envuelven en un concepto nulo o pausado, y así son receptivas. No quiero confundir mucho con la última. Seré sincera si afirmo siquiera que yo pueda confutarla en una mesa seria y exigente. Pregúntate entonces, ojos míos, si la pregunta es preguntable. No. Mejor piensa en que hay un cambio de mentalidad en la gente y ahora eres un idiota cara de chile si hablas mal de la mujer o si sugieres feminicidios aunque sea de forma subliminal. Historial. Cuando los ojos que, ante el espejo están a punto de walk away from you, es que te diste cuenta en ese segundo, que cada figura dentro y fuera tuyo conforma tu insoldable forma única, aunque hayas dudado siquiera, o te haya yo hecho dudar más bien, sobre el siempre y nunca y del uniquines, es cierto que fuiste lo que fuiste por ti y para que un día el universo de los universos existiera y las semillas fueran árboles y el fuego lloviera sobre nuestras tejas, y nos pudiéramos, como pudimos, conocer. Y las gotas inversas del mar nos respiraban, no nosotros a ellos, figuras hidrogenadas de colores como grasa nadando en un charco, pasaban con las sombras los vientos macedónicos y nipones, se viste de hermosa majestad faraónica, nos mira hacia abajo y la miramos hacia arriba, pero única en ese atributo, porque Toreau nos enseñó a relajarse en la naturaleza y no sentirse menos contra los que piensan que valemos poco. Solo ella, porque ella está en todos, pero el macho opresor quizás vendrá, búfalo nocturno de pito erguido y baboso, y pareciera que su hembra, ante semejante cosa, fuera poco menos que un cuerpo / instrumento. Más lo han sabido de brujas que maldijeron montañas con sellos de caducidad milenaria, y la llamada natura siembra el saber dentro de los dolores y los terrores probables para el agresor, así haya sido de un insecto o de una dama, porque las pesas se frotan probables, y la conclusión de mi vaguedad y falta de locuacidad se transmuta en ella perfecta. Yo, retrovisor feo, veo a la que es hermosa, porque está por instantes, se toma hiatos largos pero surge siempre y hace feliz al planeta, sin ella saberlo, pues la causa primigenia de la columna microscópico dentro del bosón que sostiene el molde cuántico de partículas dispersas que sobre el tablero de las plexo infinitas probabilidades, en una realidad tergiversada, somos aquí y nos conocimos. Punto intermedio. Pensábamos en la Tierra y medimos nuestras latitudes etiquetándolas en pronombres representativos y arquetípicos, después profundizaremos en esa palabra motor magia, para darle un valor específico que los científicos suaves apodaron cuerpo, hombre o mujer, bifurcación casual que obligaba a acercarse en los porcentajes, entonces el hombre se transfiguró en manquín, malequín, y subconscientemente, se autollamó instructor, luego que esas etimologías varíen bon diedo y chesprache al español de México, de Colombia o de Argentina, en la cual los genitivos femeninos y masculinas esterilizan la sustancia del compuesto transcriptible en la pregunta instructor, hombre. Los y las que hablamos estas lenguas laicas americanas y sudamericanas nos hacemos guajes en la palabra más que el que habla inglés directo holandés. Pero expuesto así parecería que una palabra cualquiera para rellenar un espacio insólito, guaje, sea ocupada como excusa, porque sabemos del hombre siendo mujer en igual porcentaje que el hombre sabe de la mujer. Dos extraños que conviven y se conjuntan para, al menos una vez, estar en armonía y procrear la especie y nuestros hijas e hijos sean los y las del mañana. Es subatómico y también subconsciente, en ese medio nos posamos y sacamos como de una mina rica que su espalda se deshizo, extraemos el valor de oro como cosa infinita de jerarquía y de gracia, una vez es todas las veces, sería un estanque autonombrado ego, donde inevitablemente pensaremos en que hay una mujer que quizás nunca se sintió parte de ese manquín tan problemático en su concepción. Tomaron la idea quizás del organismo social vacuno donde se es uno entre todas. Nadie podría negar esa conducta etológica de la especie como el león también.
Aunque parece que en su versión faraónica, los gatos son más variados en género como el humano en sus porcentajes equivalentes de 50-50, porque fuera de ese Phallus erectus hay también un Apteis plateau que siente y pide, por ser parte de una especie más equitativa. No es mentira que hubo miles de diosas y reinas egipcias que antecedieron el absoluto opuesto del pensamiento machista antes referido. La tesis de medir 50-50 en los porcentajes de población a los que tu marca está destinada, sabiendo que puedes dejar fuera la mitad de posibles clientes si decides apostar en un todo por una sola entidad dictatorial, decir que la sabiduría de dirigir e instruir no posee un cuerpo específico o no cabe en relevancia suficiente como para fortalecerse de un costado y no del otro. Phaeton agrega en Alpha et Beta. Pleromstad Lukács of Venus que esta tesis declara como amanecer el hermafrodismo. Pero se pueden escuchar todas las opiniones y nuestro ser se defina y formula la propia. La sapiencia es un prestigio de oro también, la virtud de encontrar la virtud. Zaratustra que nos enseñó este empoderamiento fue hombre pero sin problema pudo haber sido mujer. No puedes dañar enteramente la cara de uno y otro porque surgen abominaciones derivadas de la generalización absoluta, importa mucho quién las dice. En nuestro diario pensar, volteamos hacia todos lados y todos lados voltean hacia mí, hacia ti. En la gramática de las oraciones a veces es ella que termina buscando y encontrándolo a él y lo mismo de viceversa. Verbigracia. La noche se hizo larga hasta que el trayecto se acortó. Aquí observamos cómo el pronombre femenino se bifurca en esta mini historia que es una frase al aire, un video de YouTube, una programación, un poema, y de pronto nos encontramos con el pronombre masculino y la historia termina, dándonos para interpretar que ambos terminaron juntos, sea en cúpula o no, puesto que la noche y el trayecto hubieran sido buen material para el catálogo de metáforas que imaginó Borges en Discusiones, dado que imploran la duración del tiempo en la oscuridad donde nadie la compone ni estudia. La noche del alma es desconocimiento de la claridad y la luz los estiliza de modo que cualquier alma, lector, pueda leerlo y comprenderlo, y son los escritores e ilustradores, influencers y demás transcriptores de la noche que la hacen amanecer. Los procesos intermedios, los más bellos y ligeramente alcanzando. Esa era perpetua y plena dura el 50-50 posible. Solo unos segundos al día. Si vos quizás queréis juzgarlo como minutos es porque eres un bibliógrafo de las nubes, pues es el atardecer y el amanecer el punto intermedio de la noche y el día y son espectáculos muy hermosos. El vocablo moderno para esta sinopsis porcentual igualitaria es el uso del arroba, y la letra X, para suplantar los y las de nuestros enunciados. Así, en vez de decir todos o todas, escribimos toda s y tox. Ignoro por qué estas letras, yo siempre me guío en la gestalt textual para imaginar que ambas son letras bisexuales. Dedo de en medio. Quítate ahora sí la etiqueta no que muy p. Juego de ahorcado. Un cumplido sí afloja el corazón. Se ha probado desde la matemática transpoética diversas evidencias ficciónicas de que ejemplos comunes, gamados en México dichos, nacen de lo que, a latitud supraconsciente o hipersubconsciente, sucede. El estereotipo surge de este nivel de cognosis para referir, en una metáfora, una aparición que alguien dudará de ser verdad, pero sabemos que da lo mismo si es mentira. Porque la boca siente más que un libro, no se puede programar un espejo pero sí un doble del otro lado. Porque hemos probado tantas veces que un te lo dije es precisamente, clarividencia maternal. O un por idiota, quizás en su versión evidente masculina y paternal. No es aquí hecho de juicio y discusión, otra vez, ese, tan aflorado tema, de la feminidad contrastada con la masculinidad y la velocidad en millas por horas que una pitcher puede hacer en comparación con un pitcher. Tampoco se trata de medir que las latitudes del que afloja deban ser genéricamente, de un mismo genitivo. Si los árboles se reproducen tan distintos a nosotros y ese otro hecho no es definitorio en la eternidad, somos el dicho y la explicación de este. Quizás valga la pena intentar probarlo con el teatro. Pensemos así, en que independiente de nuestro sexo, nos gusta ser queridos, apapachados con besos, el contacto físico se nos es nuestro, pero elaboremos esta profundización del uno al otro, para intuir que debió de haber existido antes, siquiera, una negociación, para llegar al otro desde el uno.
Carfócrates imaginó el libro que culminaría las transiciones matemáticas y simbólicas de estas invisibles hazañas sociales, en tanto que el texto transcurría y muy probablemente, el capítulo imaginario de la cúpula sería el más extensivo en páginas dadas. La razón no es dañina. La especie busca reproducirse. Los espejos de Tlón, los acertijos del laberinto del Minotauro, el panorama infinito de renderización madista a nuestro alrededor. Peor de Azucena, temible ya ha sido, acierta. El punto desde donde inició el conteo infinito busca autopreservarse, Goteos 2020. En otro pedazo de teología, el Adán reencarnado perpetuamente, logra su pináculo que es el año 33 y ahí nacerá, morirá y resucitará. Entonces surge el conteo de la era cristiana. Advocándose a reinterpretar esta dogmática esperanza de la especie, los panasianistas surgen para decir que así también, la Eva reencarnada y perpetua, que es, fue y será todas las mujeres existentes, un día a cierta edad, surgirá no para dar un reinicio o determinar un punto intermedio en el kalpa, sino directamente para terminar todas las eras de espacio y tiempo. Más que restregarles un número que podría ser el 365, el 16 o el 27, última cifra está ligada a los artistas del rock, avanti, siglo XX, morían, sean niñas o niños, porque para el oído supremo, dentro del supraconsciente o la hipersubconsciencia, todos somos infantes de colores, sabores e intenciones claras. Uno cambia tan poquito porque la raíz es la misma. Si somos árboles para explicar la semilla, somos gónadas para explicar la reproducción, o sustancias para explicar el universo. Pude yo ocupar entonces los incisos etimológicos de in, im, a, sin, co, etc. Y pensaríamos que esas son partículas de, precisamente, la estética labios-teleónica. Pero yo me quedo con la abstracción del significado. Aquella promesa panasianista está dirigida a los que imploran por un fin y no por un mejor futuro y un final así. Y después volvió a crear la nada y el todo. Porque agrede, ninguna idea es la bona. El asático, el nihilista y el agnóstico pueden tomar vino y apasionarse con un deporte sin decírselo en la cara al otro. Luego, nos volvemos tan públicos y se supondría que nos tiene que llegar mensajes de esa persona, pero no llegan. Así la cúpula por todos los campos intelectuales navegando, con motor de la locura. Se debería mencionar que los panasianistas no niegan el sentido de la realidad y de los planetas, pero juzgan que la degeneración es un peor escenario de la consumación del mundo. Por eso prefieren imaginarse a Eva resurgir, que quizás se llame de otro modo, como Adán no mantuvo su nombre y cambió a Jesús, y así, en su existencia y única cosmovisión de la completitud de las cosas, darles fin. Sabemos que es insólito pensar que el siguiente segundo del tiempo está en peligro de extinción, que pueden ocurrir, que de pronto se olvidase el tiempo y consigo, se marchen de nuestro alrededor, todas las cosas que conforman nuestras existencias, gustos y personificaciones. Es más insólito hacerles comprender a los ultranatalistas que la especie dejará de procrear un día, que serán cortadas todas las sonrisas, todos los ojos y las experiencias posibles. Y puede que después se repitan todas las cosas, como solía pensar Zaratustra y también Pitágoras y Platón. O puede que el software teosófico aprenda de sus errores y ponga parches más increíbles de modo que alcancemos un estado de unificación y disparidad perfectas, habiendo descartado lo imperfecto, de modo que se pueda ser al fin quien uno es, en único esplendor de contento e insatisfacción. Quizás, más que insólito, todas estas explicaciones son complejas, y tardarán también eones, microscópicos, para que se puedan leer estos párrafos de forma fluida. Porque entre los glitches que soporta el software teosófico, están las desapariciones y misterios inexplicables y los que afirman ser del pasado o del futuro, o Carl Leguse que desapareció mirando hacia el cielo infinito.
¿Yo? ¿Quién escribo? ¿Qué soy? ¿De dónde y a dónde voy? ¿Será nube o acaso montaña? ¿Qué porcentaje de software y hardware soy, y hasta cuándo los neurobiólogos me lo podrán explicar? Será mediodía del año 2060, 12 y regresaremos a clases mañana. Yo me puse a imaginar piropos flotantes para poder conquistar a mi crunch, que mañana veo y que Capricornio y Venus me deseen suerte porque yo quisiera a su lado a ser progenie, hasta que la panacea un día llegue. Teníamos que ser dos, una para el otro. Mi lapicera se ha caído muchas veces, hay plumas que nunca ocupo y otras que ni siquiera tienen tinta. Nunca consideré que el fijarme en ese circuito tan inútil sería una ocupación. Pintar una cosa, pero no estar orgulloso de la obra final y no dejar que nadie la vea, aunque parezca insano, es vergonzoso ciertamente imaginarme en esta zona. Me siento solo, ganó Aitei. Ahora solo me prometo paradojas porque algunas melodías me sostienen y me basta, no quiero morir sin antes. De un silencio increíblemente hondo, un recuerdo que se va alterando y dilucido para mí abiertamente en mis manos, el cuadro. La pena y la vergüenza no existen. Entre más subo barra abajo, más solo. No existe un lugar adecuado para el solitario. Los entremedios nos depuran, la muerte será rancia pero no huele tan mal como la hipocresía. Neta, aunque lo haya hecho y ahora lo diga, yo sueño un techo, un mundo y dosida. No habría por qué fingir ser, imagina, solo serías. Competí a mi modo, pero siempre fui un perdedor. No haría catarsis si no pudiera aceptarme antes, pero para serlo tengo que ocupar sus valores. Los de la sociedad digo, los de los quehaceres y las obligaciones de los ciudadanos, democracia, bla bla bla, primero mean, las dificultades e infortunios de un cuerpo mortal. Also, un espécimen de libertad ilimitada cuyo único motor para sacar dinero es pagar una deuda dada, no una ambición, porque en el fondo este no ha sido el mundo que he diseñado. Si quisieras ser condescendiente conmigo me dirías para molestarme, algo como, oh, pero si le echas ganas, los hijos de tus hijos. Como se lo confesé a una desconocida, y el readijive about that plan. Viviré en la ficción y este será mi maldición. Que venga tras de mí la malaria más dañina, la venganza más abominable, la traición más asqueante, no me interesa nada de eso. Me concierne más el número de páginas de mi documento, si la rima cabe bien en la oración, y si se entona con alegría o con tristeza, si se cambia mucho el significado en la traducción. Y aunque tampoco puedo verlo, si me llenan el hecho de ser un metasubseso. A tal punto he profundizado yo en mí mismo y puede ser que necesita mis horas de vigilia y también admitiré que debería ser algo más productivo con ellas. No lo sé. Frente a una línea inacabable de sustancia decorativa por existir, mi yo es tan fluido y escribe sin parar, serán versos hermosos y los declamarán las jirafas, entonces el sentido de la vida y las maripositas, pero si me conocieras de verdad, cara a cara, verás quizás que no honro la grandeza de mi entidad. ¿Cambiaré esta actitud en un futuro? Será la misma cuestión de si me arrepiento de una u otra fase de mi vida y está claro que no es así, detesto arrepentirme de haber sido, porque fui para ser lo que ahora soy. Me justifico en un pensamiento que resuene en la cabeza de un ajeno y se multiplique un día esa aura que mis palabras expresan. Soy un ser cambiante pero no me lamento ni me alegro mucho. Internamente un loco estoico, afuera un imbalanceado cabeza hueca. Buscando mi propia identidad me perdí en la bohemia excesiva y la languidez de abandonar y rechazar. Sinceramente, desde siempre me he sentido awkward cuando viene cualquier escena de beso en la pantalla. No me puedo explicar muchas cosas, pero soy labios de león y ciertos misterios pueden esperar. Aún no he terminado, por eso sigo vivo. Genius parable. Yo aquí probablemente pensaría que quiero escribir, ver un video, apreciar a Schomburg, leer a Joyce, redactar a Owen, darle de comer a mi perrita, morir, chatear con ella,
fantasear una aventura, aprender animación, pintar al óleo, correr por un campo, sembrar una flor, golpear a mi cuñado, componer una sinfonía y una danza, revivir a Monk, resolver cada crimen sin resolver, preguntarle algo a Madara, ser Dios en un videojuego, perderme en un bosque, aprender a hablar con los animales, ganar mucho dinero, comenzar una familia, ser un abogado de divorcios, llegar a ser un tiburón millonario, ser yo mismo un enigma del que nadie sepa nada, o fumar sin enfermar. Y apenas puedo y digo y hago, pero sigo sin existir sin ti, lector amado. No Godínez. Al respecto de las energías extrañas e inconvenientes, el fantástico señor Tal escribe en su libro segundo de su saga Tal. Yo dediqué mi aliento para hacerle odas a las cosas que son tan rápidas y tan pequeñas, que nos pasan imperceptibles, componen en la imaginación agotada una figura. Sin rostro y cubierto de sombras, el poeta emerge para ser partícipe del cuerpo dado, que los representará en la historia universal. Esta cronología fue diseñada por las intuiciones inmateriales de las voluntades invisibles, sean estas las abnegaciones y las comunales. Quien está detrás del todo, de lo demás fuera suyo, del mundo de los objetivos y permutaciones, se le llamó nadie. De hecho sí, aunque no realmente tenía tiempo sin hablar, así que se deshizo en la tangente, dudó si habría web mañana, pero la rutina aún escapaba. No podía ser rey ni vagabundo, así que estaba atrapado en esa ligera tensión de no encuadrar, no disfrutar un trago cuando te lo invitan, o salir aunque apenas afuera esté reventando. Yo no lo hago, ni soy un Tiago. No quiero herirme pensando en lo que no soy, ni yo ser lo que estoy. Si lo dijera honestamente, estoy harto. No me basto. Soy un uniforme manchado, tóxico y romántico. Soy demisexual digo, pero en realidad lo hago para complacerme un minuto. Es sentirse diminuto si no se es soldado de algo. Causa infinita, razón detrás del orbe, no me des una previa, me aburre. Toma mi vida, un sorteo nos reúne. Yo quería candidatearme y ser ese rostro que mis genes me formaron y entonaron para ser, solitario desolado. Mi grandeza es subestimable, comprendo mejor con ademanes. No solía autolacerarme, pero los sentimientos son pelambres, no podré ignorar los decibeles de la fiesta ni mi responsabilidad como suicida. Dice mi papá que es para cobardes. No sabe nada, me vale mares. Si no creo en el tetragramatón, ¿por qué creeré pues en el honra a tu padre y a tu madre? No soy de nadie. Si un día se mueren se desactivará seguramente el candado de mis lágrimas. Pero de ahí en fuera, no pasará nada. Quisiera volver a llorar un día, sentirme valorado por la sociedad. Pero pregunta, ¿volveré a soñar? Si mi abuelita descanse en paz no tenía de otra más que criar. Y no la reprocharé más por no escapar. Pero si yo soy un porcentaje más libre que ella, ¿por qué tendré que continuar la epopeya? Ese era mi sueño desde niño. Puedo sentirlo en una hoja botada en el lago, suavemente flota delirante la nota musical, es un arpa solo, se cuela en la mollera y quiebra mi nostalgia, me hace mierda porque me aplasta y me intimida con secretos que yo le dije, entusiasmado de nuestro amor. Yo quería ser el silencio ahora, y que su discurso fuera la música, que al fin y al cabo nos entendiéramos. Ella dejó de tocar, pasó un anuncio, una cuota por vivir por aquí, es más barato morir, un espárrago con chorizo en la mañana, mirando la ventana, estaba ahí el trapo con el que me limpio las axilas, es una metáfora, y un cuarto de rosas blancas que se marchitan, entre todo el ruido del vecindario, un rumor sobre un lolcu que hace reír a todos, está bien el acoso si la persona se lo merece, emergió neutral la coda. No es un final de la obra hasta que se escuchen los aplausos, así que tengo tiempo para añorar, mientras me poncho un toque, y mi chaqueta te juro que no te quedaba puesta, regrésamela, Fernanda, no la necesitarás en el aftermath. Descomposición. Aquel que contesta ve algo de lo que no viene a quien podría gustarle, nadie visitando una página que a quien le importaría y a quien se la compartiría y viviría de esa suposición de Olsen, un segundo para adentrarse al carril del tiempo y esa voluntad quedó rezagada. Porque así, cada árbol manufactura ciertos frutos que no están destinados a comerse sino a podrirse y llenarse de sebo. No predispone un error esto, puesto que no le cuesta un gasto relevante al árbol seguir fabricando uno que otro fruto que ningún organismo consciente y poseedor de ello consuma. La ruleta nos mueve de sitios y hay la diferencia y hay el pasado y futuro.
En un blog me dijeron que hay días que se sienten así, pesados, incómodos y nostálgicos, porque sentimos tan poco carisma de nuestra parte hacia nuestros costados, vemos claramente que nos evitan y que no hay por qué acercarse a darles amor, si es lunes apenas. Las excusas y los perdones son infinitos, aunque ya alguien las evaluó el 7x, 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 7 etc., así que no causan mucho cambio cuando se los toma tan a pecho. Hay que abrir el camino y el poeta, guía con su varita o bastón, camina para un lado y para el otro como payaso, como un mimo obsoleto porque no dice más que nuestras palabras e interpretaciones. El poeta eterno de millones de cuerpos, resucita y muere en cada masturbación o flatulencia, sus ojos no cambian pero el entorno y el ambiente es una descripción fluida, con pausas y variaciones. Hubo poetas que dibujando, escondían sus poesías. También hay escaleras. También torrentes de lluvia y días soleados.